Hola, presentamos en este vídeo la resolución de un ejercicio de análisis de la monotonía y extremo de una función polinómica en un intervalo cerrado utilizando Wolfram Matemática. El planteamiento es, dada una función polinómica de grado 4, estudiar, en primer lugar, la monotonía en todo su dominio. En segundo lugar, obtener los extremos absolutos en el intervalo cerrado -1, 4. He estructurado la resolución de este ejercicio en 3 etapas. En una previa, rentabilizaremos las utilidades de matemática para hacer una representación gráfica de la función. En una segunda etapa abordaremos el apartado A, utilizando las instrucciones necesarias para dar respuesta al estudio propuesto. También representar gráficamente el resultado obtenido. En la tercera etapa abordamos el apartado B, siguiendo el mismo esquema, cálculo y posterior representación gráfica. Pasamos a la hoja de cálculo con matemática, que comenzaremos con la conveniente limpieza de cualquier variable o dato previo en el núcleo, utilizando la instrucción clear global. Definimos la función polinómica f de x con el formato clásico de matemática. Nombre de la función la llamamos f, que depende de la variable independiente x, la marcamos como x-, y escribimos su expresión. Hemos utilizado paletas y así facilitamos su visualización y lectura. Vamos a representar gráficamente la función con la orden plot en un intervalo suficientemente amplio y que permita observar las oscilaciones, crecimiento y decrecimiento de la función. Para ello he considerado el intervalo -5, 5. He añadido la opción Plot Labels flecha f de x para que etiquete a la curva con la expresión del polinomio f de x. Nombramos a la gráfica obtenida como función. Así posteriormente la podremos combinar con otras gráficas que irán ilustrando el desarrollo del ejercicio. En esta fase previa es conveniente obtener el dominio de la función. En este ejercicio es polinómica y su dominio es el conjunto de todos los números reales, pero si analizásemos otra función es útil usar la instrucción function domain que determina el dominio de una función. Sus argumentos son la función y la variable sobre la que queremos determinar su dominio. En nuestro caso, al ejecutar la instrucción, la salida es cierto. Esto quiere decir que no hay impedimentos en la variación de x. El dominio de f de x es todo R. Pasamos a la resolución del apartado A, estudio de la monotonía. Para ello utilizamos la función reduce. Para el crecimiento indicamos reduce f' de x mayor que 0. Proporcionará de salida la información sobre el crecimiento. Y reduce f' de x menor que 0 nos proporcionará la información sobre el intervalo de decrecimiento. He etiquetado el resultado de esas dos instrucciones como crec a los intervalos de crecimiento y decrec para los intervalos de decrecimiento. Utilizando la orden number line plot representamos los segmentos o intervalos de crecimiento y de decrecimiento que se han determinado. La información está recogida y etiquetada con los nombres crec y decrec. Escribimos number line plot y entre llaves crec y decrec. La representación se hará con la variable x variando desde -5 hasta 5. Añadimos dos opciones. Una, plot style, para que represente al primer conjunto crec en verde y al segundo decrec en rojo, y con la opción plot legends indicamos que explicite como leyenda a la derecha del gráfico el significado de los intervalos marcados. Etiquetamos a la gráfica que se obtiene llamándola intervalos. Seguidamente con la orden show mostramos conjuntamente la gráfica de la función y de los intervalos. Pasamos a resolver el apartado B. Calcular si existen los valores extremos absolutos de la función en el intervalo -1, 4. Existen, puesto que la función es continua y el intervalo sobre el que debemos encontrar los extremos es un intervalo cerrado. Resolvemos. Vamos primero a etiquetar los extremos del intervalo. Llamamos inf al inferior, que es igual a -1, y llamamos sub al superior, que es igual a 4. El procedimiento de cálculo para dar solución al apartado B lo he basado en la utilización de las órdenes minimize y maximize. Para obtener el mínimo absoluto, minimize de la función f de x con x variando desde el extremo inferior al extremo superior, indicando que la variable independiente es x. La salida de esta orden nos indica que la función f de x tiene un mínimo absoluto igual a -27 y se alcanza para x igual a 3.
He recopilado esta información, lo he etiquetado como punto min, coordenadas del punto donde se alcanza el mínimo absoluto en el intervalo. Pasamos a obtener el extremo máximo absoluto de forma similar, pero utilizando la orden maximize. Maximize la función f de x restringida a que x toma los valores comprendidos entre extremo inferior y el superior. Tenemos que indicar que la variable sobre la que va a maximizar es x, ejecutamos la orden y obtenemos que el máximo absoluto en el intervalo menos 1, 4 es igual a 37 y se alcanza para x igual a menos 1. Recopilo esta información del punto máximo que tiene coordenadas menos 1, 37. Lo llamo punto max. Bien, la respuesta al apartado B ya la tenemos, pero al estar trabajando en matemática vamos a aprovecharnos de sus utilidades y vamos a hacer una representación gráfica de los extremos absolutos que hemos determinado. Los representamos con la orden listplot. Listplot, entre llaves, .max, .min, le indicamos la opción plot style con la que especificamos que queremos un color concreto, en este caso magenta, y que queremos un tamaño un poquito mayor que el estándar. Con la opción plot legends completamos la gráfica para que incluya la leyenda extremos absolutos. Como hemos ido etiquetando con los nombres, función, puntos e intervalos a los gráficos que se han ido obteniendo, ahora con la orden show los mostramos conjuntamente y obtenemos una imagen global del trabajo realizado. Espero que esta ejecución y la ilustración gráfica complementaria les pueda ser útil. Hasta luego.